transportadoras que se van a encargar de llevar o ingresar algunos elementos hacia el interior o eliminarlos de la célula. Estas proteínas son importantes porque el glóbulo rojo va a requerir de glucosa, por ejemplo, para cumplir también su función. Y no solo contiene proteínas transportadoras, que son transmembranas, que ocupan toda la membrana, como vemos donde dice banda 3, ¿no? Sino también contiene en su membrana celular algunas proteínas que van a definir los grupos sanguíneos, ¿ya? A diferencia de otras células, estos glóbulos rojos también son importantes porque marcan los grupos sanguíneos y por tanto también permiten entender los mecanismos de la transfusión sanguínea. Por eso es que al haber estas proteínas en la membrana celular de los glóbulos sanguíneos y los glóbulos rojos, no podemos poner cualquier tipo de sangre a cualquier persona. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos un tipo de sangre que no corresponde a esta persona o que no es compatible con esta persona, va a generar una lisis de los glóbulos rojos, ¿no? Algo similar a lo que hemos visto en la primera práctica del semestre pasado, ¿no? Donde cambios en la osmolaridad también podrían producir lisis de los glóbulos rojos, ¿no? ¿Ya? Entonces, de igual forma sucede con los grupos sanguíneos. Si nosotros colocamos una sangre que no corresponde a un paciente, va a producir, debido a que tenemos proteínas en la membrana que van a reconocer los diferentes tipos de grupos sanguíneos, pueden ocasionar la destrucción de los glóbulos rojos y conducir también a una anemia o incluso hasta la muerte del paciente. Y obviamente por eso es importante que conozcamos a fondo esta parte de lo que es los glóbulos rojos y sobre todo la fisiología. Pero antes de adentrarnos un poco en ese tema, tenemos que recordar cómo es que los glóbulos rojos comienzan a generarse, cómo es que se producen, de dónde salen, y todo ese proceso, esa serie de eventos se le denomina hematopoiesis. Entonces la hematopoiesis es un proceso biológico que va a permitir que se generen glóbulos rojos, y no solo glóbulos rojos, sino también los distintos tipos celulares, o sea, linfocitos y plaquetas, ¿no? Normalmente tiene que producirse este proceso de hematopoiesis a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque recuerden, nuestros glóbulos rojos al menos solo viven 120 días, ¿no? Entonces tienen que renovarse constantemente porque si no moriríamos sin hemoglobina y sin oxígeno, ¿ya? Por eso es que se produce la hematopoiesis. Y tanto en la vida del adulto como en la vida fetal es variable la producción de los glóbulos rojos. Por ejemplo, como estamos viendo en esta imagen de la derecha, en la etapa prenatal, la mayor cantidad de glóbulos rojos se van a producir al inicio del embarazo en el saco vitelino que se está formando, ¿no? Está dentro del útero, ¿no? Con el feto. Conforme van avanzando los meses de embarazo, más o menos como para el cuarto mes, empieza a ya estar desarrollados más órganos, entre ellos el vaso, y por lo tanto se generan glóbulos rojos a este nivel, a nivel del vaso, y también en el hígado. Y conforme ya está por terminarse el embarazo, como los 7-8 meses, ya es la médula ósea quien adopta la mayor cantidad de la producción de los glóbulos rojos. Y justamente es la médula ósea la que genera esta producción de glóbulos rojos en el paciente adulto, ¿ya? De modo tal que en la etapa postnatal es la médula ósea la que se va a encargar de la producción de los glóbulos rojos. ¿En dónde encontramos médula ósea? Normalmente en los huesos más largos. ¿Listo? Por ejemplo, miren, como después del nacimiento, como hasta los 25-28 años, son la tibia y el fémur los encargados de producir en mayor cantidad la hemoglobina o los eritrocitos. ¿Ya? Conforme vamos avanzando en años, ya dejan de producir estas sustancias, estos dos huesos, y se encargan la costilla, el esternón e incluso las vértebras. Obviamente esta producción tampoco es eterna, ¿no? En un momento tiene que cesar, tiene que verse disminuida, porque también se va degenerando, se va gastando la médula ósea. O igual, si es que hay alguna enfermedad que genere daño en la médula ósea, también va a haber menor producción de glóbulos rojos. Por ejemplo, las leucemias, ¿no? Los cánceres en la sangre, infiltran muchas veces médula ósea y eso genera pues destrucción de la médula ósea y por lo tanto la hematopoiesis y en general la eritropoiesis no se van a llevar a cabo. Por eso los pacientes con leucemia muchas veces cursan con anemia. De repente han escuchado en las noticias que siempre piden donantes de sangre para pacientes con leucemia, ¿no? Es
por eso, ¿no? Porque se ve una destrucción masiva de la médula ósea producto de la infiltración por la enfermedad. Entonces recuerden de que para llevar a cabo la generación de eritrocitos, darse este proceso de hematopoiesis, ¿no? Y que es muy importante debido a que solo tienen las células un determinado tiempo de vida media, y acabado el tiempo de vida media tienen que reponerse, recuperarse, ¿no? Volverse a producir más células para cumplir la función que necesitamos, que en este caso es el transporte de oxígeno. Muy bien, entonces el esquema general que tenemos que recordar es este, ¿no? Hay una célula madre pluripotencial, ¿no? También denominada stem cell, que es la que va a dar origen a varios subtipos celulares, ¿no? Luego de la célula madre tenemos una célula progenitora, ¿ya? Y luego células precursoras. ¿Listo? Como ven, una célula madre pluripotencial comienza a dividirse en dos células, igual células madre, y luego cada célula madre se va dividiendo en células progenitoras. Las células progenitoras se van a ir dividiendo de igual forma en células precursoras. Y al final nos van a dar origen a las células maduras, ¿no? Más o menos sucede así, ¿ya? Una célula madre pluripotencial se divide en dos tipos de células: célula madre pluripotencial mieloide y la célula madre linfoide, ¿ya? La célula madre mieloide va a dar origen a los eritrocitos, va a dar origen a las plaquetas, a los monocitos, a los neutrófilos y al eosinófilo o el basófilo. La célula madre linfoide va a dar origen a los linfocitos. Ahí tienen sus nombres más o menos. Entonces, la más importante es la célula madre mieloide, porque da origen a mayor cantidad de células, ¿no? ¿Ya? Obviamente, después de la célula madre mieloide comienzan a haber subdivisiones, que ahorita vamos a analizar, vamos a estudiar un poco más a fondo. Pero fíjense que, no sé si se mira bien, por ejemplo, luego de una célula madre pluripotencial mieloide comienza a darse origen a la unidad formadora de colonias de eritrocitos, luego al eritroblasto y finalmente, tras varias divisiones, al eritrocito. Lo mismo sucede igual con los demás tipos celulares, ¿no? Hay células precursoras, predecesoras, que se van dividiendo hasta finalmente dar la célula final, que viene a ser, en este caso, el eritrocito, el leucocito, etc. Muy bien, ¿qué más tenemos que decir de acá? Obviamente también, siempre tratando de juntar un poco con la clínica, nosotros entendemos de que hay una alteración en el ADN de la célula madre mieloide, puede dar origen a una leucemia de ese tipo, ¿no? O sea, producir muchos eritrocitos o producir muchos plaquetas, etc. O comenzar, o lo contrario, ¿no? O que no produzca, ¿no? Eso también genera una enfermedad. Entonces, cualquier alteración en toda la secuencia de la hematopoiesis también nos va a generar algún tipo de enfermedad. Muy bien. Entonces, más o menos sucede así, ¿ya? A ver, entonces aquí está la célula madre stem cell, ¿no? La primera, ¿no? Eso se va a dar origen en la médula ósea y por diferentes estímulos se van a comenzar a formar las células, en este caso primero la madre mieloide, ¿no? Luego la célula madre mieloide va a dar origen a la unidad formadora de sangre, FU, y luego la unidad formadora de colonias, ¿no? Como ven, atraviesa un proceso de varias mitosis, ¿no? 12 mitosis, y para llegar a la unidad formadora de colonias son 2 a 3 procesos de mitosis, ¿ya? Y luego ya se van a dar las células precursoras. La primera de ellas es el proeritroblasto, ¿ya? Y como ven, el proeritroblasto sí tiene núcleo, ¿ya? Esa parte central es el núcleo. Luego del proeritroblasto se va a convertir en eritroblasto basófilo, ¿ya? Luego se va a convertir en eritroblasto policromatófilo. Luego en eritroblasto ortocromático, que está por acá, el tercero. Y finalmente en un reticulocito, ¿no? Que es la célula, la previa al eritrocito.
reticulocito ya tiene cierta actividad funcional y ya, como vemos, deja de tener núcleo, ¿no? El último que tiene núcleo es el eritroblasto policromatófilo. Justo antes de convertirse en el reticulocito, pierde su núcleo. Y el reticulocito, acá hay un vaso sanguíneo, no sé si lo logran ver. Este de aquí, el reticulocito ya pasa a la circulación periférica, hacia la sangre, entonces deja la médula ósea y ya logra llegar a la sangre. En la sangre, en 1 o 2 días, se convierte finalmente en glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, todo este proceso tiene que llevarse a cabo por los eritrocitos para poder convertirse finalmente en glóbulos rojos. Si no se lleva a cabo este proceso o falla algún mecanismo, no se va a producir glóbulos rojos. ¿Ya? Y también hay que tener en cuenta de que hay algunos factores de inducción, o sea, que promueven la eritropoiesis, como son la interleuquina 3, interleuquina 4 o 5 e interleuquina 8 principalmente. Esto también, obviamente, la eritropoietina, que hemos dicho que es producida por el riñón, también va a estimular, ¿no?, la conversión de la unidad formadora de colonias en proeritroblasto. Son los más importantes, ¿no? Interleuquina 3, 4, 5, 8 y eritropoietina. Bien, igualmente acá también está más o menos así como lo hemos señalado, ¿no? Hay una célula madre que se convierte en mieloide, luego da origen a la unidad formadora de colonias, ¿no? Luego al proeritroblasto, al eritroblasto basófilo, al policromatófilo, al ortocromático, al reticulocito y finalmente el reticulocito da origen al hemático. ¿Ya? ¿Qué tienen que recordar de acá? Que el reticulocito ya está en la sangre y ya no tiene núcleo. ¿Ya? Igualmente, por eso nosotros también, cuando medimos los exámenes de sangre, podemos usar reticulocitos, pero estos no corresponden más que el 5% del total de la sangre, ¿no? ¿Ya? Porque estos se convierten en glóbulos rojos rápidamente. A ver. También hemos mencionado, ¿no?, de que uno de los elementos reguladores de la eritropoiesis es la eritropoietina. Esta hormona es una glicoproteína que se secreta en las células peritubulares del riñón en el 90%. ¿Ya? Entonces, también analizando un poco, si hay insuficiencia renal, como lo hemos comentado en el anterior semestre, o sea, el riñón no funciona, no va a producir eritropoietina. Por eso es que los pacientes con insuficiencia renal avanzada hacen anemia, porque la anemia o la hemoglobina, la eritropoiesis, requiere eritropoietina. Si no hay eritropoietina, se va a producir anemia. También se produce en el hígado en un 10%. Y más que eso, es importante recordar que es el riñón el principal órgano que lo va a producir, ¿no? Otro disparador, otro elemento que produce o estimula la producción de eritropoietina va a ser la hipoxia. La disminución del oxígeno, como sucede en la altura, va a generar también de que se genere por un estímulo, por una retroalimentación, mayor cantidad de eritropoietina, ¿no? Si hay poco oxígeno, ¿no?, ¿qué va a hacer el organismo? Generar mayor glóbulo rojo para tratar de transportar más rápidamente el poco oxígeno disponible. Entonces, cuando hay una disminución del PO2, o sea, una hipoxia, se activan mecanismos moleculares que van a activar, por ejemplo, a este gen, que es el HIF, el factor inducible de hipoxia tipo 1, ¿ya? Y este HIF1 va a estimular la transcripción del gen de eritropoietina, consecuentemente también mayor producción de esta hormona. Entonces, sí es importante recordar un poco de esto, porque como hemos mencionado, es la eritropoietina uno de los principales reguladores de la eritropoiesis, ¿ya? ¿Qué más puede regular la eritropoiesis? ¿No? La cantidad de oxígeno, ya lo hemos dicho, ya sea por la altura o porque hay alguna enfermedad que empiece a producir disminución de la cantidad de oxígeno. Por ejemplo, algunas de las enfermedades pulmonares, como el cor pulmonar, ¿no?, la fibrosis pulmonar, generan tanto daño en el pulmón que empieza a haber menos captación de oxígeno por el pulmón.
Si se capta menos oxígeno por el pulmón, tampoco se va a unir el oxígeno al glóbulo rojo. Y por lo tanto, no va a poder ser transportado y a su vez va a generar anemia, ¿no es cierto? También, si tienes una hemorragia severa, ¿no?, por algún traumatismo, imaginemos, eso va a generar de que haya una menor captación de oxígeno. La hipoxia, producto de la altura o de algunas enfermedades, también va a generar de que haya pues, menos transporte de oxígeno, y esto va a estimular a su vez mayor producción de eritropoyetina. Por eso es que los pacientes que viven en altura tienen poliglobulia, policitemia, porque tienen que producir más glóbulos rojos para tratar de transportar el poco oxígeno que tenemos. Igualmente, los pacientes con falla cardíaca crónica o que hacen una entidad parecida, que es el cor pulmonar, también tienen policitemia. Eso lo van a ver muy frecuentemente en clínica, ¿no? Y es porque hay una respuesta de estimulación de la eritropoyesis por mayor formación de eritropoyetina frente a un estado hipóxico crónico. Y definitivamente la eritropoyetina es la que estimula con mayor frecuencia los glóbulos rojos, ¿no?, la producción de glóbulos rojos. ¿Qué más va a regular todo este mecanismo de eritropoyesis? Principalmente la eritropoyetina, como ya lo dijimos. También la cantidad de glóbulos rojos también va a generar un feedback que va a producir, si hay muchos glóbulos rojos, se va a también tratar de reducir la eritropoyesis, porque no necesitamos más, ¿no? ¿Listo? Por lo tanto, la función cardiopulmonar, el volumen sanguíneo, la cantidad de hemoglobina, si es una hemoglobina muy alta, también el organismo comienza a disminuir la eritropoyesis. ¿Ya? Y bueno, la eritropoyetina que ya hemos mencionado. Muy bien, no sé si tienen hasta acá alguna pregunta. No hay pregunta, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poco de cómo se forman los eritrocitos, ¿no? Pero también hemos mencionado de que el eritrocito transporta oxígeno unido a la hemoglobina. Entonces tenemos que hablar un poco de lo que es la hemoglobina y cómo se sintetiza esta hemoglobina a partir de algunos productos. Por ejemplo, la hemoglobina finalmente contiene en su interior un grupo hemo, ¿no? Un grupo hemo y dos cadenas de globina. Por eso de ahí viene su nombre, ¿no? Hemoglobina. ¿Ya? Y normalmente se sintetiza a partir de una sustancia denominada succinilcoenzima A. De repente lo han escuchado en bioquímica. Esta succinilcoenzima A, dos tipos de succinilcoenzima A, dos unidades, se juntan con dos glicinas y van a formar la molécula de pirrol. ¿Ya? Luego 4 pirroles se juntan y forman la protoporfirina 9, y esta protoporfirina se une al hierro y forma el grupo hemo. ¿Ya? Y con ello luego ya se produce la hemoglobina. Por lo tanto, como estamos viendo en esta imagen, el fierro es un elemento importantísimo para producir hemoglobina. Sin fierro no se puede producir hemoglobina. Por eso es que hay un tipo de anemia que se denomina anemia ferropénica, en la cual va a existir una disminución del fierro. Claro, ¿cierto? Me refieres de fierro, por lo tanto, si no hay fierro, no se produce hemoglobina. Si no hay hemoglobina, pues hay anemia. Y tampoco se transporta adecuadamente el oxígeno. ¿Ya? Entonces, el fierro, como vamos a ver ahora, es una parte importante del metabolismo y de la composición de la hemoglobina. Sin fierro no puede llevarse a cabo la producción ni la síntesis de hemoglobina. Entonces la hemoglobina, como hemos dicho, tiene en su componente dos cadenas de globina, ¿no?, compuestas por dos cadenas alfa y dos beta, y la porción hemo que contiene al fierro. Entonces se unen estas cadenas de globina con la hemo y forman la molécula denominada hemoglobina. Ya que la hemoglobina es una molécula de más o menos 68 kilodaltons, ¿no?, como dice allí, constituida por 4 subunidades, 2 globinas, ¿no?, y el grupo hemo. ¿Ya?
¿Qué más es, es importante saber? De que cada grupo hemo también está constituido por el grupo, o por la protoporfirina 9 y por el grupo hemo. Por lo tanto, se requiere, nuevamente repito, sí o sí la participación del fierro para la producción y síntesis de la hemoglobina. Eso tiene que quedarnos claro. Muy bien. Entonces, vamos a analizar un poco de lo que es la curva de disociación de la hemoglobina. ¿A qué se refiere esto? Que hemos dicho que el oxígeno está unido a la hemoglobina y solo un 3% anda libre. El 3% no nos importa. Nos importa el que está unido a la hemoglobina. Entonces, como está unido a la hemoglobina, para llegar a un tejido tiene que desprenderse de la hemoglobina, ¿no? Y puede ser entregado al tejido y llevarse a cabo la respiración celular. Por lo tanto, va a haber algunas situaciones en las cuales ese desprendimiento de la hemoglobina va a ser mucho más rápido y otras va a ser mucho más lento. A eso le denominamos nosotros la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Ya? Porque en algunos momentos, cuando requerimos mucho oxígeno, ¿no? el eritrocito va a soltar rápidamente el oxígeno, ¿no? De la hemoglobina, pero en otros va a ser más lenta esta separación, por lo tanto va a haber también menos disponibilidad de oxígeno. Recordemos de que la hemoglobina se une al oxígeno tras ingresar pues, este oxígeno por la vía respiratoria, ¿no? En el alveolo, a través de la membrana alveolo capilar, se une justamente el oxígeno con la hemoglobina, ¿no? Y que, como les he mencionado, ¿no? Una mayor o menor disposición o disponibilidad del oxígeno lo conocemos como la curva de disociación de la hemoglobina, que en general es una curva, como vamos a ver aquí, sigmoidea, ¿no? En forma de S, ya que relaciona dos parámetros: la presión parcial de oxígeno, PO2, con la saturación del oxígeno. ¿Ya? Recuerden que la presión parcial de oxígeno también va a variar de acuerdo a cada tejido. Es mucho mayor en donde, en el pulmón, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde la presión de CO2 más bien es menor. Y en la sangre, la presión arterial de oxígeno también es menor que en el pulmón, para que pueda, por difusión, atravesar el oxígeno y llegar hasta el glóbulo rojo. ¿Listo? Entonces, normalmente, miren que esta es una curva sigmoidea, ¿ya? Como S, y que relaciona la PO2 con la saturación de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la PO2 está alrededor de 100, miren por acá, ¿no? La saturación de oxígeno, o sea, la captación del oxígeno por el eritrocito, también está alrededor de 95-98%. Es decir, que a más PO2, a más nivel de PO2, también va a haber mayor saturación de oxígeno. Entendemos entonces que la saturación de oxígeno es la capacidad del eritrocito de llenarse de oxígeno, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más tenemos que recordar acá? Y que esta curva se va a ver desplazada, ya sea a la derecha o a la izquierda, por determinadas situaciones. Y esto es lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? Que en algunas situaciones la entrega de oxígeno va a ser mucho más rápida y en otras va a ser más lenta, ¿no? El eritrocito no va a soltar fácilmente el oxígeno, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la curva se desplaza hacia la derecha, allí la entrega del oxígeno pues, es mucho más rápida, ¿no? Y la izquierda es lo contrario. Eso sí tenemos que recordar, esto siempre lo preguntamos, ¿no? ¿Qué situaciones me desplazan la curva hacia la derecha? Se ve desplazada cuando hay una disminución del pH, ¿ya? Un incremento del CO2, un incremento de la temperatura y un incremento del 2,3 de fosfoglicerato. Si recuerdan bioquímica, hay una parte dentro de la glicólisis donde se habla de este elemento, ¿no? Participa en el metabolismo de la glucosa, el 2,3 de fosfoglicerato. ¿Ya? Y para que sea fácil de recordar, como mnemotecnia de repente tienen que acordarse de un paciente que tiene neumonía. El paciente con neumonía está infectado, ¿no? Está infectado, tiene fiebre. Incrementa temperatura, o sea, fiebre. Si tiene neumonía,
normalmente va a estar con acidosis, ¿no es cierto? Si tiene acidosis, ¿cómo está el pH? Bajo, ¿no es cierto? Decremento de pH. Si tiene neumonía, también va a tener una alteración en el intercambio de oxígeno y CO2, ¿no? Por lo tanto, va a existir un incremento de CO2 porque no va a poder ser eliminado por el pulmón. ¿Ya? Ahí está, incremento de CO2. ¿Ya? Y bueno, incremento de 2,3 y fosforiliscato. Entonces, siempre que analicemos un poco al desplazamiento de derecha, por ese paciente con neumonía, ¿no? Que tiene todos esos criterios. Ese es 2,3 fosforiliscato. Y en cambio, a la izquierda, entonces la curva, hemos dicho que puede desplazarse, ¿no? A la derecha, como ven allí, o a la izquierda, hacia arriba. ¿Ya? Entonces, a la derecha, cuando hay incremento de temperatura, disminución de pH, incremento de PCO2 e incremento de 2,3 y fosfoglicerado. ¿Listo? Y también hay que tener en cuenta un parámetro que se denomina el P50. ¿Qué es el P50? Es el momento en el cual la molécula de oxígeno está saturada al 50%, ¿no? Miren acá, hemos dicho que la saturación está en la curva de las abscisas, ¿no? 90% más o menos. Allí, en ese momento, corresponde a un promedio de 35 aproximadamente de PO2, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese momento, cuando la saturación del oxígeno está al 50%, es lo que denominamos la P50. Y esta P50 tiene un valor promedio también normal de, 26, ¿no? 26 hasta 30 decimos a veces, dependiendo, ¿no? Por eso es que coincide justamente, miren acá, con el PO2 que está por aquí, ¿no? El 30 estaría por acá más o menos. Entonces, fue 26. ¿Ya? O sea, la P50 se produce aproximadamente a los 26 milímetros de mercurio de PO2, ¿no? En ese momento, la saturación del oxígeno está al 50%. Para que esté al 100%, tiene que estar la PO2 en 100 milímetros de mercurio. ¿Y dónde está la PO2 más alta? En la sangre arterial. ¿Cierto? ¿Ya? Muy bien. Esto también es lo que estaba comentando, ¿no? La curva de disociación de oxígeno se puede desplazar ya sea a la derecha o a la izquierda por determinadas situaciones clínicas o patológicas, ¿no? Y esto genera de que haya también mayor o menor disponibilidad de oxígeno, mayor o menor afinidad. En el caso de la curva hacia la izquierda va a haber mayor afinidad por el oxígeno, o sea, no va a soltar rápidamente. Y en cambio, en la curva hacia la derecha va a haber menor afinidad por el oxígeno, o sea, sí va a soltar. Y eso se denomina el efecto Bohr. ¿Ya? Esa menor afinidad por el oxígeno, que pretende que rápidamente se entregue el oxígeno a los tejidos. Muy bien. Entonces, igualmente en el efecto Bohr va a haber un aumento de PCO2, que es característico justamente, o es una causa del desplazamiento de la curva a la derecha. Va a haber una disminución de pH que también causa el desplazamiento de la curva a la derecha, ¿ya? Por lo tanto genera menor afinidad por el oxígeno. Si es menos afín, más fácilmente entrega el oxígeno a los tejidos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como hemos visto en la neumonía, es el caso que se produce el desplazamiento a la derecha, al existir una alteración del intercambio de oxígeno y CO2, ¿qué necesitamos? Que rápidamente el poco oxígeno que se logre captar sea entregado, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que haber menor afinidad para que sea entregado a los tejidos ese poco oxígeno y utilizado por estos. ¿Ya? Y en cambio, el efecto Haldane es un poco lo contrario, que nos dice que a menor PO2, a menor presión de oxígeno, se va a transportar más fácilmente el CO2, ¿no? Porque como hay igualmente poco oxígeno, de igual forma se sigue generando CO2 por las células. Y eso tiene que ser eliminado. Entonces el efecto Haldane lo que busca es eliminar rápidamente el CO2 que se está generando producto del metabolismo celular. Muy bien.
No sé si tengan hasta acá alguna pregunta, no sé. Esta parte es un poquito medio complicada de entender, ¿ya? Pero como les digo, lo que tienen que recordar es esto de aquí, ¿ya? Que la curva puede desplazarse a la derecha o a la izquierda dependiendo de algunas situaciones, ¿no? A la derecha, piensen en un paciente con neumonía, ¿no? Tiene acidosis, o sea, por lo tanto, menos pH, tiene fiebre, o sea, incremento de temperatura, tiene incremento de PCO2, ¿no? Porque no logra eliminar el CO2, y tiene incremento de los comandos de fosfoglicerato. Y si está desplazada la curva hacia la derecha, quiere decir que hay menor afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno va a ser fácilmente soltado hacia los tejidos. ¿Ya? Ese es en resumen lo que tenemos que recordar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? A ver. ¿Cuál tema? ¿No? ¿Qué? ¿Francés? Allá. Perfecto. A ver. En tus propias palabras, lo que hayas entendido de lo que hemos escrito, vamos a hablar de la curva. A ver, ¿qué has entendido? ¿No has entendido nada? ¿Lo que has entendido? Nada, ¿hay algún comentario? Yo me voy a llamarlos, ¿eh? Ya, por acá abajo. ¿Tu nombre? Vanessa. Ya, Vanessa, a ver, explícanos. ¿Qué has entendido? Entonces, como hay menos unión de oxígeno a la hemoglobina, Ya. hay más posibilidad de que el CO2 se una a la hemoglobina. Por eso hay más afinidad al CO2. La curva a la derecha es el efecto Bohr. ¿Alguien más? La compañera que entró al final. Tú. ¿Cómo te llamas? Gabriela. Adelante, Gabriela. ¿Qué has entendido, Gabriela? La curva de la hemoglobina puede expresar a la izquierda o a la derecha dependiendo de ciertos factores. Ya. En este caso se observa que se va a desplazar hacia la derecha en consecuencia de un decremento del pH, un incremento de sustitución parcial de CO2, Ya. un incremento de temperatura y un incremento de 2.3. Fosfoglicerato. ¿Pero qué es la curva de difusión de la hemoglobina? A ver, explícanos. Es la afinidad por el oxígeno que tiene el. ¿Ya? Sí, está bien. ¿Ya? Claro, o sea, la capacidad de entrega del oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Podemos definir así. ¿Ya? Porque hay situaciones en las cuales se va a entregar más rápidamente y más fácil el oxígeno, y situaciones en las cuales va a demorar un poco esta entrega, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se entrega rápidamente el oxígeno? O sea, la curva se está hacia la derecha cuando hay pues, poca disponibilidad de oxígeno. Si tenemos poco oxígeno, como sea, tenemos que entregar oxígeno a los tejidos. ¿Ya? Por eso les digo, acuérdense, cuando hablemos de la curva a la derecha, y siempre preguntamos esto, ¿no? Los siguientes, marque cuál desplaza la curva a la derecha. Y damos alternativas. Para que se acuerden, acuérdense el paciente con neumonía. Hemos dicho que el paciente con neumonía, como está infectado, tiene fiebre. Ahí está, incremento de temperatura, ¿no? Fiebre.
infectado, muchas veces hace acidosis, ¿ya? Entonces, disminución de pH. Como tiene alteración del intercambio gaseoso, hace incremento de CO2, ¿no? Incremento de CO2, se retiene. ¿Ya? Y bueno, el 2,3 de fosfoglicerato que incrementa. ¿Ya? Y igual también tiene cierta explicación, porque obviamente si hay poca disponibilidad de oxígeno, el eritrocito también tiene que comenzar a trabajar más. Y recuerden que el 2,3 de fosfoglicerato es parte de la vía metabólica de la glucosa, ¿no? Entonces se tiene que rápidamente metabolizar la glucosa para que también sea utilizada por el eritrocito y pueda otorgar pues, el oxígeno, ¿no? ¿No? Porque sin glucosa tampoco no va a trabajar. Muy bien, a ver, la segunda fila. Ya me miraste. ¿Cómo te llamas? Sí, tú. ¿Gladys? ¿Qué? Delia. Muy bien, Delia. Háblanos algo de hematopoiesis. A ver, ¿lo que es el que me lo acuerdes? Ya, muy bien. Exacto. ¿Qué más? ¿A partir de qué célula está en la sangre ya? ¿Cuál es la célula que está en la sangre? Y no en la médula ósea. Los reticulocitos son los antes. El reticulocito ya está en la sangre. De que esté maduro. Desde el reticulocito ya está, ya figura, ya aparece en la sangre. Ya los demás están en médula ósea todavía. ¿Listo? A menos que sea una leucemia, bueno, no nos alertemos tanto, no veamos todo eso. ¿Ya? Pero quédense con que el reticulocito ya está en la sangre. Muy bien, Delia. ¿Qué más hemos hablado hoy día? Hemoglobina, eritropoiesis. Ya. ¿Cuáles son los alimentos reguladores de la eritropoiesis? ¿Qué sustancias regulan? A ver, acuérdense alguno. ¿Cuál? Interleuquinas, muy bien. Y la principal es la EPO, eritropoyético. ¿Ya? Muy bien, esas cosas tienen que quedar fijas. Ustedes no pueden irse de la clase sin aprender eso. ¿Listo? Y lo más básico que tenemos que recordar. Está un poco complejo, pero la parte más compleja es esta de la curva de disociación. Factores de hipoxia, factor inductor de hipoxia. Sí, va a estar mucho más fácil. Donde lo he visto más facilito es en el Santelo. Si lo pueden revisar primero a allí y luego ya se van a Guyton, creo que lo van a entender mucho mejor. ¿Ya? Factor de hipoxia, factor inductor de hipoxia. Sigamos entonces. GIF. Bien, entonces habíamos hablado de que el fierro es el elemento más importante dentro de la estructura de hemoglobina y por lo tanto su ausencia genera anemia, ¿cierto? Se conoce como anemia ferroquímica. Entonces, ¿de dónde sale el fierro? El fierro normalmente nosotros lo ingerimos por la dieta, ¿ya? ¿Listo? Alimentos que tienen fierro. Eso siempre, todas las propagandas de pacientes pediátricos te lo dicen, tu mamá te lo dice, ¿no? Es importante, ¿ya? De hecho, el fierro tiene dos estados, ¿no? El fierro 2, que es el fierro ferroso, y el fierro 3, que es el estado férrico, ¿ya? Y una vez de que hemos ingerido el fierro por la dieta, los alimentos, este va a llegar hasta el duodeno, donde se va a absorber. Como vemos en la imagen, en la parte superior dice duodeno, ¿ya? ¿Listo? Entonces, en este duodeno va a llegar en pequeñas partículas y va a pasar desde el intestino hacia la sangre. Eso se llama absorción, o en reunión, reabsorción, ¿no? Y una vez de que se ha transportado hacia la sangre, va a tener diferentes destinos. Uno de ellos es el que se almacena en algunos tejidos, principalmente en el hígado, ¿no? O también en la médula ósea, ¿ya? Y otra parte del hierro que adquirimos va a llegar a los eritrocitos, donde va a formar parte de su estructura molecular. ¿Listo? Otra pequeña parte igual llega hasta el tejido, hasta el sistema retículo endoplásmico, ¿no? El vaso, donde también se puede almacenar o va a ser ya reciclado, ¿no? Bien, pero recordemos de que
es necesaria la participación del fierro, uno, y dos, que se absorbe en el duodeno. Por lo tanto, si me operan y me sacan el duodeno, ¿qué voy a tener? Anemia, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces, es importante la absorción intestinal, ¿no? Entonces, aproximadamente 1 o 2 miligramos por día se absorben a través del intestino del duodeno, ¿ya? Otra parte es reciclada, como les he dicho, y otra parte va a ser transportada por la transferrina también para ser almacenada en otros tejidos. Pero es importante también saber de que la eritropoiesis aproximadamente requiere 20 miligramos por día. Nosotros solo absorbemos 2 miligramos. Entonces, los otros 18, ¿de dónde salen? Del almacenamiento que se va produciendo, ¿no? Por eso tienes que consumir alimentos con hierro para que también se almacenen, ¿ya? Entonces, sí o sí necesitamos tener depósitos de hierro. Si no hay depósitos, aquí. ¿Ya? Muy bien. Igualmente, como hemos dicho, el hierro, esta imagen acá, el hierro de la dieta, ¿no? Acá. Se absorbe en el duodeno, 1 o 2 miligramos por día, ¿no? Luego se va a transportar hacia, por ejemplo, el músculo, donde va a ser utilizado como mioglobina, la parte de la estructura de la mioglobina, ¿ya? O va a ser utilizado pues para la eritropoiesis o almacenado incluso en el propio eritrocito. Pero sí o sí necesitamos tener algunos depósitos. Muy bien, este también hay que tenerlo en cuenta, que una vez de que el hierro ha atravesado la membrana celular, en este caso de las células intestinales, ¿no? Ya va a ser transportado por una proteína transportadora del hemo, ¿no? Del hierro. ¿Listo? Entonces el hierro ingresa, como vemos en la parte superior, ¿no? Ingresa a través de un transportador primero, luego ingresa al interior de la célula. El hemo se va a convertir por una hemoxigenasa en protoporfirina y en hierro 2, de forma hemínica, ferrosa, ¿ya? Y este fierro 2 va a unirse a la ferritina para ser también transportado, y otra parte ya va a utilizar el transportador de la ferroportina, ¿no? Y esta ferroportina es la que va a ingresar nuevamente hacia la circulación sanguínea, hacia la sangre, desde el intestino hacia la sangre, para poder ya ser transportado o unirse a los eritrocitos, ¿no? Entonces, quien transporta también este hierro es la transferrina, ¿no? Transporte transferrina. ¿Listo? Entonces, una vez que se ha absorbido el hierro desde la célula intestinal, ¿no? Va a unirse a la transferrina, y esta transferrina la va a dejar en los tejidos, principalmente en la médula ósea. Y luego la médula ósea se va a unir ya a la molécula de hemo y va a generar pues, posteriormente la hemoglobina. ¿Qué más es importante de saber? De que hay igualmente reservas de hierro que también podemos medirlas. Una de ellas va a ser la ferritina. La ferritina va, si analizamos esta imagen anterior, miren que una parte del hierro se une a la ferritina, ¿no? Acá está F2 y unos puntitos morados también acá, dice ferritina. Entonces una parte del hierro se une a la ferritina y ahí es un depósito. ¿Listo? Y otra parte ya atraviesa la célula intestinal y llega a la sangre, ¿no? Y es llevada por la transferrina hacia la médula ósea. Por eso decíamos de que solamente 1 o 2 miligramos, así yo coma 30 gramos de hierro al día, solamente 1 o 2 miligramos van a ser absorbidos, ¿no? O sea, aquí, acá va a llegar 1 o 2 miligramos de la célula intestinal. Solo 1 o 2 miligramos llegan hasta acá. Lo demás va a comenzar a almacenarse, por ejemplo, como ferritina o con la ferritina. ¿Ya? De igual forma, estos depósitos de hierro nosotros también los podemos medir. Podemos medir ferritina en sangre, podemos medir hemosiderina también. Hemosiderina más bien es el depósito que se produce del hierro, pero en otros tejidos, ya no en el médula ósea, sino por ejemplo en el hígado. Por eso hay una enfermedad que se llama hemosiderosis, que es el exceso pues, de depósito de hierro en el hígado, ¿no? En la membrana ocular. ¿Ya? ¿Listo? Solamente eso para
mencionar las reservas. Esto también ya más o menos lo hemos visto, ¿no? Esto es en el... Claro, lo que más o menos hemos visto, ¿no? El transporte del hierro, llega el hierro hasta el duodeno. En el duodeno va a ingresar a la célula, una parte se va a unir a la ferritina y otra parte va a salir hacia la circulación sanguínea para poderse transportar, ¿no? Entonces, ¿ven? El hierro se libera y se une a la ferritina y también luego se puede almacenar como hemosiderina, pero en otros tejidos. ¿Listo? Y como en todo proceso fisiológico, también hay un proceso de regulación. ¿Ya? Recuerden que tiene que necesariamente haber en casi todos los procesos una regulación, porque si no perderíamos la homeostasis, ¿no? Por ejemplo, si yo, imaginemos, ¿no?, consumo hierro en exceso y no hay una regulación tanto de la absorción como de la eliminación del hierro, voy a tener hemosiderosis, ¿no? Porque todo el hierro se va a almacenar, ¿ya? Y eso va a ser también dañino. ¿Ya? Por lo tanto, el hierro, una parte se almacena, pero también se elimina por las heces. ¿Listo? Al igual como sucedía en el riñón, ¿no? El riñón también, igual, una parte lo reabsorbía y otra parte se eliminaba de ciertas sustancias. ¿No? Entonces, la epsidina es una enzima, una hormona que regula la absorción del hierro. ¿Ya? O sea, en el enterocito, esta epsidina va a unirse a la ferroportina. La ferroportina es la que transportaba ya el hierro desde la célula hacia la circulación sanguínea y va a producir la degradación, pues, de la ferroportina, ¿no? Entonces bloquea el transporte del fierro hacia la circulación sanguínea, hacia el vaso sanguíneo. Entonces eso hace la epsidina, por lo tanto regula también, ¿no? Si has consumido mucho hierro, solo requerimos que se absorba 1 o 2 miligramos por día. Por lo tanto, es la epsidina quien justamente controla este proceso de que ya no, si ya absorbimos en 2 miligramos por día, listo, no necesitamos más, cierras la puerta y eliminas la ferroportina. Por lo tanto, el hierro ya se va solamente a almacenar como ferritina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la epsidina igualmente está no solo en el enterocito, sino también en el hígado, en el hepatocito, porque el hepatocito es el que almacena también el hierro, y también está en las células macrófago, ¿no? Porque igual el macrófago también tiene ferroportina. Muy bien, estos son los exámenes que les estaba comentando, ¿no? Los que están a la derecha. Nosotros podemos medir cualquiera de ellos, podemos medir hierro sérico, ¿no? Y yo ver cuánto está la disponibilidad de hierro en sangre, ¿ya? Que obviamente va a estar disminuido en los pacientes con anemia ferropénica. Puedo medir transferrina, o sea, el transportador del fierro, ¿no? Y eso me va a determinar si la capacidad de transporte del fierro también es adecuada, porque igual puede producirse, pero si no se transporta adecuadamente tampoco nos sirve de nada, vuelve a haber anemia, ¿no? ¿Ya? Puedo medir también el porcentaje de saturación de transferrina, que es el porcentaje de transferrina que se ha unido al fierro. Puedo medir la capacidad total de unión al fierro, ¿no? Que es la capacidad de la transferrina para unirse también al fierro, ¿no? Pero recuerden, el fierro en la sangre ya es transportado por la transferrina. Y la ferritina, que me va a medir los depósitos de hierro, ¿no es cierto? Dijimos que la ferritina se encarga de almacenar el hierro. Por lo tanto, si está bajo, quiere decir que tengo pocos depósitos de hierro. Y más bien la hemosiderina me va a reflejar lo contrario, una sobrecarga de hierro, ¿no? Por eso hay enfermedad hemosiderosis. Muy bien, ya creo que es la última. Para terminar, además del hierro, hay otras dos enzimas que son bastante importantes, la B9, pero vamos a hablar ahora un poco de la B12. ¿Ya? La B9 es el ácido fólico. El ácido fólico interviene en la mayoría de procesos metabólicos, bioquímicos, ¿ya? Y de hecho también interviene en la homeostasis del glóbulo rojo. Pero aún es más importante la B12. La B12 normalmente está en las carnes, la B9 en los vegetales. ¿Listo? Entonces, si no consumimos carnes, vamos a tener déficit de B12. Por lo tanto, anemia. ¿Qué hace la B12? Permite la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no?
El ácido nucleico es importantísimo para producir o para generar mayores moléculas, ¿no? La hidropoiesis requiere ácido nucleico, si no, no se formaría ninguna célula. Para el metabolismo de proteínas también interviene. Indirectamente, todos los aminoácidos y las proteínas tienen que ver con los ácidos nucleicos, porque más o menos por allí salen. Sin duda alguna, intervienen también en los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos también son proteínas, recuerden, también requieren ácido nucleico para su conversión hasta glóbulos rojos. Y mantiene el sistema nervioso central. También participa en lo que es la producción de las venas de mielina, ¿no? del componente neuronal. Por eso es que los pacientes con déficit de vitamina B12 tienen síntomas neurológicos. ¿Por qué? Porque al haber una disminución de la B12, los procesos neurológicos, los procesos de sinapsis van a llevarse con mucha mayor dificultad. Entonces, ¿qué sucede? La B12 nosotros, como ven, ingerimos por la carne, por lo tanto las adquirimos por la dieta. Una vez de que la B12 ha ingresado hasta el tracto digestivo, ¿no? Comienza a unirse a una hormona que se llama la aptocorrina, ya en el estómago, ¿no? La aptocorrina, luego, en la parte ya más distal del estómago, ya pegada casi al intestino delgado, se separa de la B12 y en el estómago se produce otro factor importantísimo para el metabolismo de la B12, denominado el factor intrínseco, ¿no? El factor intrínseco, hay una entidad que produce un déficit de factor intrínseco, ¿no? Y el factor intrínseco es el que va a finalmente transportar también la vitamina B12 hasta el intestino, donde va a ser absorbida. Entonces, si no hay factor intrínseco, no se lleva, no se transporta la B12 y también anemia. Muy bien, ya para terminar, la última. Una vez de que se ha utilizado, ¿no?, el glóbulo rojo por sus 120 días, también este va a ser degradado. ¿Dónde se degrada? A través del sistema retículo endotelial, ¿ya? Y aquí participa el macrófago, participa el hígado y participa incluso la médula ósea, ¿no? Pero principalmente el hígado, ¿ya? El hígado, ¿por qué? Porque va a encargarse de convertir esa molécula de hemoglobina en bilirrubina y sus productos de degradación, ¿no? El urobilinógeno principalmente. Y este va a ser eliminado por las heces, ¿ya? De modo tal que cuando el glóbulo rojo muere, se destruye, se genera de que primero se libere la hemoglobina que contiene el glóbulo rojo. Al liberarse la hemoglobina, se va a igualmente dividir en hemo y en lo que se cae a globina, ¿ya? Y este grupo hemo se va a convertir en biliverdina en el macrófago. La biliverdina luego se va a convertir en bilirrubina. Y la bilirrubina va a ser metabolizada por el hígado. El hígado convierte la bilirrubina finalmente en urobilinógeno y este es fácilmente eliminado pues, por las heces. De modo tal que el grupo hemo, que contiene igual el fierro, no va a encontrarse almacenado, ¿no?, en exceso, ¿ya? Porque si no lo eliminaríamos, el grupo hemo y el fierro estarían circulando por la sangre y podrían incluso depositarse con la hemosiderina, produciendo obviamente una hemosiderosis. Por eso es que los pacientes que tienen falla hepática no logran ya eliminar el hierro, y ellos sí tienen cierto grado de una hemosiderosis secundaria, ¿no? El riñón también participa en la eliminación, aunque con menor capacidad del hígado, pero elimina también la bilirrubina. ¿Listo? Y obviamente la globina, esa globina sí se recicla y se puede utilizar nuevamente, ¿no? Pero lo que sí se logra eliminar es el grupo hemo, ¿no?, convirtiéndolo en bilirrubina finalmente para ser degradada o eliminada por las heces. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Lo resumo rápido, ¿no? Pues nosotros comemos alimentos y los alimentos contienen hierro, ¿no? El hierro se va a absorber en el duodeno, ¿no? 1 o 2 miligramos por día solamente necesitamos.
Pero para que llegue este hierro hasta la sangre, tiene que pasar por la célula intestinal, ¿no? Por la célula el enterocito. ¿Cómo lo hace? Requiere un transportador que ingresa el hemo, ¿no? O el hierro, y una parte del hierro se separa, ¿no? Y se junta con la ferritina, que lo va a almacenar, y otra parte llega hacia la circulación sanguínea a través de la ferroportina, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es la hepcidina la que regula esta ferroportina, la que dice que no requiero que me transportes más hierro a la sangre, entonces cierra la ferroportina. Ahí funciona la hepcidina. Y ese hierro que ya atravesó y que llegó hasta la sangre es transportado ¿por qué? ¿Por qué? Transporte transferrino. Transferrino. ¿No? Entonces la transferrina comienza a llevar el hierro hacia el glóbulo rojo, lo lleva a la médula ósea y algunos de los tejidos, por ejemplo el músculo que requiere mioglobina. ¿Listo? Y otra parte de esa cantidad transportada va a ser almacenada en algunos tejidos con la hemosiderina. En los tejidos, hemosiderina. ¿Ya? Muy bien. Y obviamente cuando el eritrocito muere, se tiene que eliminar ese hierro de exceso, ¿no es cierto? Porque si no tendría que almacenarse como hemosiderina y producir hemosiderosis. ¿Ya? Entonces, ¿quién lo elimina? El hígado, ¿no? ¿Qué hace el hígado? ¿Lo convierte a qué? A biliverdina y luego a bilirrubina. Y como bilirrubina ya es fácil para el hígado botarlo, ¿no? Por las heces. Ya está, facilito. Muy bien. ¿Alguna pregunta?